Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy veremos algunas de las posibles formas en las que se puede colocar una carga en un transistor BJT. Pero antes de comenzar, te invito a que le des like a este video, que te suscribas a mi canal y que actives la campana de las notificaciones. Veremos cómo conectar la carga en colector o en emisor para un transistor NPN y veremos cómo conectar una carga en colector para un transistor PNP. No tomaremos en cuenta cómo colocar la carga en el emisor para un transistor PNP, ya que su uso es muy poco frecuente. Y después de explicar cada circuito iremos haciendo una simulación. Primero vamos a tomar en cuenta la carga en colector para un transistor PNP. El circuito básico sería el siguiente. Vamos a utilizar una fuente BS para alimentar el motor. Tenemos una resistencia de base y por acá un voltaje de entrada o una señal de entrada. Cualquier transistor NPN se activa con un estado alto, por lo cual los cálculos lo haremos de acuerdo a un estado alto de voltaje de entrada. Recordemos que en el transistor la flecha indica emisor, ya sea entrante o saliente. Este pin que queda perpendicular al transistor es la base y el otro es el colector. Por lo general se debe colocar un diodo en inversa y en paralelo al motor, sobre todo si es una carga inductiva. La carga que se vaya a colocar acá en el colector puede venir dado de algunas formas. Por ejemplo, en la especificación del dispositivo de carga puede mostrar una potencia y puede mostrar una corriente, y por lo tanto el voltaje y la resistencia de esa carga estarían implícitos si se hacen los cálculos correspondientes. También un dispositivo puede mostrar en su placa el voltaje y corriente, que es lo más común, como por ejemplo podemos tener un dispositivo o una carga de 5 voltios a amperios, con lo cual nuevamente la potencia estaría implícita. En este caso sería 10 watts porque 5 por 2 nos da 10. También tiene una resistencia implícita que se obtiene dividiendo el voltaje entre la corriente. En este caso nos daría unos 2.5 ohms. Para este circuito vamos a considerar un voltaje de fuente de 5 voltios en DC y una corriente de carga de 0.5 amperios, con lo cual tendríamos una carga de 5 voltios a 0.5 amperios. Tenemos una resistencia de carga implícita, por lo tanto, de 10 ohms, ya que si dividimos 5 entre 0.5 nos da 10 ohms. La corriente nominal del motor, como indica aquí, pues son 0.5 amperios. Esta es la corriente que atraviesa el motor, que es la misma que atraviesa el transistor entre el colector y emisor. Como el motor está en serie con colector emisor, vamos a llamar a la corriente en el motor directamente como corriente de colector, ya que es la misma que pasa por el transistor, con lo cual tenemos corriente de colector a 0.5 amperios. Vamos a utilizar un transistor N2222A, ya que es un transistor que nos puede soportar esta corriente. De hecho, si nosotros revisamos su hoja de datos, podemos darnos cuenta que como corriente de colector tenemos 600 miliamperios. Estos son valores máximos, es decir, unos 0.6 amperios. Y como vamos a utilizar 0.5 amperios, pues andaría muy bien. Por acá tenemos el gráfico de corriente de colector contra la ganancia. Fíjense, como nosotros vamos a utilizar 500 miliamperios, queremos saber qué ganancia debería tener a esos 500 miliamperios. Aquí tenemos 100, 200, 300, 400, 500 miliamperios, es decir, 0.5 amperios. A este valor tenemos una ganancia de 10, 20, 30, menos de 30 si usamos la curva de abajo. Por lo tanto, podríamos esperar una ganancia de poco menos de 30. Para otra corriente, por ejemplo 10.000 amperios, tendríamos otra ganancia que sería como de 175 más o menos. Entonces, siempre que trabajemos con un transistor como interruptor o en conmutación o en saturación, es lo mismo, tendremos que venir a ver acá, lo cual podría ser algo complicado porque, bueno, no podemos decir que hay una sola ganancia para cualquier corriente, sino que la ganancia depende de la corriente de colector. Pero yo te aconsejo mejor utilizar el siguiente método. Vamos a irnos a otra parte del datasheet o de la hoja de datos y vamos a buscar todas las posibles ganancias que tiene este transistor. Vean, aquí la ganancia puede variar desde 35 del más bajo hasta 300 como valor máximo. Nosotros vamos a escoger el segundo valor más bajo, en este caso sería 40, y esa es la ganancia que nosotros vamos a utilizar. Esto, bueno, para no complicarnos tanto de ir a buscar en la gráfica corriente de colector versus ganancia. Además aquí te aparecen otros datos, por ejemplo el voltaje colector emisor para saturación o para conmutación, que es lo que nosotros estamos utilizando acá. Estamos tratando el transistor como conmutador o como un interruptor. Entonces fíjate, aquí dice corriente de colector 500 miliamperios. Dice que para este valor de corriente hay una caída de tensión entre colector emisor de 1 voltio.
Es decir, que nosotros esperaríamos una caída de tensión entre colector y emisor de 1 voltio o menos. Se supone que si el transistor está actuando como un interruptor, la caída de tensión entre estos terminales debería ser 0 voltios. Pero realmente no es 0 voltios con exactitud, sino un valor menor, en este caso a 1 voltio, en este transistor. Si usásemos menos corriente, como por ejemplo 150 mA, tendríamos una caída de voltaje de 0.3 voltios entre colector y emisor. Entonces, digamos, en algunos casos convendría utilizar menos corriente para disminuir el voltaje colector-emisor. Y por otro lado dice acá que el voltaje base-emisor, es decir, el voltaje entre la base y el emisor para saturación, si nosotros utilizamos 500 mA, sería de 2 voltios. En general y de manera ideal, nosotros siempre vamos a considerar que el voltaje base-emisor va a ser de 0.7 voltios para hacer los cálculos un poco más sencillos. Bien, dijimos que la ganancia sería entonces de 40, por lo tanto tenemos un beta de 40. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la corriente en la resistencia de base, que es corriente de base. La corriente de base va a ser igual a la corriente de colector entre el beta. Sustituyendo valores, corriente de colector 0.5 amperios entre el beta 40, tenemos 0.0125, es decir 12.5 miliamperios. Vamos a colocar este valor por acá. Y ahora vamos a hacer un LKB en la malla que incluye la base emisor del transistor. Entonces fíjense acá, este LKB lo vamos a hacer para cuando el voltaje de entrada tenga un estado alto, porque el transistor NPN en general solo se activa con un estado alto. Supongamos que este voltaje de entrada viene de la salida de un microcontrolador o bien de un sensor que tiene una etapa digital que tiene una salida de 3.3 voltios. Si consideramos que esto es la salida de un sensor, el estado bajo sería 0 voltios y el estado alto podría ser 3.3 voltios, por ejemplo si se tratara de un sensor de movimiento. El voltaje en alto depende de la salida de tu sensor o de tu microcontrolador. Si fuera la salida de un microcontrolador, entonces el estado alto sería 5 voltios. Bien, haciendo el LKB en esta malla que mencionamos, tenemos lo siguiente. Esto lo vamos a explicar acá. El voltaje de entrada de 3.3 voltios va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia de base, que es la corriente de base por la resistencia de base, más la caída de tensión entre base emisor, que idealmente es 0.7 voltios. Si nosotros despejamos R de base nos queda lo siguiente, y si sustituimos valores, voltaje de entrada en estado alto 3.3 voltios menos el voltaje base emisor 0.7 voltios entre la corriente de base 12.5 miliamperios. Esto nos da 208 ohms. Acercando a este valor al comercial más cercano y por debajo de 208, tenemos que R de base es 180 ohms. Valor que vamos a colocar por aquí ya. Recordemos que el voltaje entre colector y emisor, según nuestra hoja de datos, debería ser menor a 1 voltio. Este valor nosotros lo vamos a medir en nuestra simulación. Bien, ya estamos aquí en la simulación. Aquí tenemos la señal en estado alto a 3.3 voltios. La resistencia de base 180, la fuente a 5 voltios y nuestro transistor. Vamos a conectar un voltímetro DC entre colector y emisor para medir su voltaje, que según su datasheet para una corriente de 500 miliamperios, el voltaje colector emisor debería ser 1 voltio o menos. Vamos a echar a andar la simulación y como podemos ver marca 0.27 voltios, menor que 1 voltio, con lo cual este voltaje anda bastante bien. Y vemos acá la carga funcionando. Solo hay que indicar, ¿verdad?, que esta carga tiene una resistencia interna de operación de 10 ohms a un voltaje de 5 voltios. Bien, este es el circuito que acabamos de simular. Y ahora nos nace una pregunta. ¿Qué pasaría si esto lo conectásemos en vez de una señal de entrada, voltaje de entrada, lo conectamos directamente a la fuente? Bueno, pues sí se puede, y de hecho los cálculos son los mismos, únicamente que tendríamos que controlar la entrada y la salida de este motor a través de un interruptor. Entonces, aplicando o quitando voltaje a la base podemos hacer funcionar o apagar el motor DC. Así como está ahora con el interruptor abierto, como no le llega voltaje a la base, el transistor se comporta como un interruptor abierto, por lo tanto el motor no estaría funcionando. Si el interruptor se cierra, como ahora, entonces le está llegando a un estado alto a la base, por lo tanto el transistor se satura, es decir, actúa como un interruptor cerrado y entonces el motor funcionaría. Vamos a utilizar la misma carga de 5 voltios a 0.5 amperios, la misma corriente de colector ya que es la misma carga de 0.5 amperios, el mismo beta ya que es el mismo transistor. Y recordemos que la corriente de base se calcula dividiendo la corriente de colector 0.5 entre la ganancia de corriente 40, eso nos da 12.5 miliamperios.
Ahora haremos un LKB en la malla en la que interviene la base emisor. Y entonces diríamos voltaje de fuente o ES va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia de base, que va a ser igual a la corriente de base por la resistencia de base, más la caída de tensión base emisor, que idealmente es 0.7. Despejándonos R de base, tendríamos lo siguiente: sustituyendo valores, voltaje de fuente 5 voltios menos 0.7 voltios, entre corriente de base 12.5 miliamperios. Esto nos da 344 ohms. Acercándolo al valor comercial más cercano y por debajo de 344, tendríamos una resistencia de 330 ohms. Algo que aclarar acá es que no es necesario que realices los LKB. Yo lo hice para que supieras de dónde me saqué esta ecuación y utilizar la ecuación final para calcular lo que necesitas. En este caso necesitamos R de base. Bien, vamos a colocar este valor por acá de 330. Y recordemos que el voltaje colector emisor en saturación debe ser menor que 1 voltio según la hoja de datos. Ya estamos otra vez en la simulación. Aquí tenemos la resistencia base calculada, nuestra fuente. Vamos a colocar un voltímetro DC para medir el voltaje colector emisor. Bien, como el interruptor está abierto, pues la carga no está activada, ya que esto actúa como un interruptor abierto. Vamos a cerrar el interruptor. Y como ven, la caída de tensión es menor a 1 voltio según lo indica su hoja de datos para una corriente de colector de 500 miliamperios. Bien, nuevamente vamos a ver que internamente tiene una resistencia de 10 ohms a 5 voltios. Bien, este es el circuito que acabamos de simular. Haciendo referencia a uno de mis videos que te dejo acá en la parte superior derecha, un usuario preguntó si la carga se podría colocar en el emisor del transistor, en este caso del transistor BJT NPN. Bien, supongamos que la carga nosotros la colocamos en el emisor para que quede de esta manera. Para que esto pueda ocurrir se deben cumplir algunas condiciones. Asumiendo de que es el mismo transistor N2222A, que la carga es de 5 voltios a 0.5 amperios, en donde el voltaje de fuente 5 voltios debe coincidir con el voltaje nominal del motor. Tenemos una resistencia implícita de 10 ohms. La corriente de colector es la misma corriente de carga, 0.5, el beta es 40 ya que usamos el mismo transistor. La corriente de base es el resultado de dividir la corriente de colector, 0.5 amperios, entre el beta 40, eso nos da 12.5 miliamperios. Pero esta conexión es especial y se tiene que cumplir la siguiente condición: el voltaje de entrada o el voltaje que le apliquemos en estado alto a la resistencia de base tiene que ser mayor que el voltaje de la fuente más 0.7. En este caso, como nosotros tenemos un voltaje de fuente de 5 voltios, sustituimos voltaje de fuente 5 voltios más 0.7, eso nos da 5.7 de este lado. Por lo tanto, el voltaje que nosotros apliquemos, el voltaje en estado alto que apliquemos a la resistencia de base, tiene que ser mayor a 5.7. Esta condición solo se debe cumplir para esta configuración. Por lo tanto, el sensor o el microcontrolador que tenga como salida este voltaje de entrada, debe ser mayor a 5.7. Por lo general, los sensores, tienen salida de voltaje digitales de 3.3 voltios hacia arriba, en estado alto, ¿verdad? Y si fuese un microcontrolador, pues 5 voltios como voltaje en estado alto. En ese caso, tendrías que acondicionar la salida para cambiarlo a un valor mayor a 5.7. Según fuera el caso, vamos a suponer de que tenemos un voltaje de entrada de 9 voltios. O bien podríamos haber seleccionado un voltaje de entrada de 12 voltios, o más, da igual, con tal que sea mayor que 5.7 voltios. Entonces, este voltaje de entrada lo vamos a colocar por acá. Y a partir de aquí nosotros vamos a hacer un LKB. Recuerden, el LKB solo lo podemos hacer para el estado en el cual se activa el transistor, en este caso, en estado alto de 9 voltios. Entonces, voltaje de entrada va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia de base, más voltaje base emisor, que es 0.7, más la caída de tensión en el motor. Eso lo visualizamos en esta ecuación, en donde la corriente de base es la corriente que pasa por la resistencia de base. Ahora fijémonos, si la carga fuera un resistor, entonces la ecuación cambiaría a esta forma, donde la caída de voltaje en el resistor, si fuese un resistor, sería corriente de colector, o la corriente que pasa por ese resistor, por la resistencia de carga, que es lo que tenemos acá. Y tendríamos que, a partir de esta ecuación, despejarnos R de base, lo que nos quedaría de esta forma. De hecho, nosotros podemos trabajarlo así directamente porque ya tenemos una resistencia de carga implícita.
Pero nosotros no vamos a utilizar esta ecuación porque no tenemos una resistencia de carga o no tenemos una resistencia explícita, sino que tenemos una carga de 5 voltios a 0.5 amperios. Entonces no vamos a necesitar esta ecuación, vamos a trabajar con esta. A partir de acá nosotros vamos a despejarnos R de base, nos queda lo siguiente. Vamos a sustituir valores. Voltaje de entrada 9 voltios menos 0.7 voltios menos voltaje de fuente 5 voltios entre la corriente de base 12.5 miliamperios. Esto nos da 264 ohms. Nuevamente te indico de que no es necesario que hagas el LKB. Únicamente puedes utilizar esta ecuación, la ecuación final, para encontrar R de base para esta configuración del transistor. Acercando este valor al comercial más cercano y por debajo de 264, tenemos que R de base 220 ohms, valor que vamos a colocar por acá. La caída de tensión entre colector y emisor tiene que ser menor a 1 voltio según su hoja de datos. Bien, estamos otra vez en la simulación. Tenemos aquí un voltaje de entrada en estado alto a 9 voltios, la resistencia de base calculada, la fuente, y nuevamente vamos a colocar acá un voltímetro DC para medir el voltaje entre colector y emisor, el cual se espera que sea menor a 1 voltio. Y efectivamente tenemos 0.26 voltios, lo cual está bastante bien. Vamos a revisar la resistencia interna, que vemos que es de 10 ohms y con voltaje nominal de 5 voltios. Bien, este es el circuito que acabamos de simular, en el cual la condición para poder conectar la carga en el emisor era que el voltaje de entrada tenía que ser superior al voltaje de fuente más 0.7 voltios. Es decir, en este caso el voltaje de entrada tenía que ser superior a 5.7 voltios. Ahora, suponiendo que nosotros conectamos el voltaje de entrada a la resistencia de base directamente a la fuente, lo que se llama polarización fija, pues algunas cosas cambiarían. Entonces veamos, en principio vamos a utilizar la misma carga de 5 voltios a 0.5 amperios para una resistencia de carga implícita de 10 ohms. Por lo tanto usamos una corriente de colector de 0.5 amperios a un beta de 40, ya que utilizamos el mismo transistor, recordando de que la corriente de base es la corriente de colector entre el beta, eso nos da 12.5 miliamperios. Y ahora una de las condiciones para poder polarizar este transistor utilizando la misma fuente es que el voltaje de fuente sea mayor que el voltaje nominal del motor. De hecho, este voltaje de fuente ahora tiene que ser mayor que el voltaje nominal del motor más 0.7, es decir, tendría que ser mayor que 5.7 voltios. Y lo otro es que hay que colocar una resistencia de colector para poder bajar la tensión de fuente hasta los 5 voltios que este motor necesita. Entonces la condición que hay que cumplir es que el voltaje de fuente sea mayor que el voltaje nominal del motor más 0.7. En este caso, como el voltaje nominal del motor es 5 voltios, pues tenemos 5 más 0.7, 5.7. Por lo tanto, el voltaje de fuente que usemos acá debe ser mayor que este valor 5.7. En particular, pues vamos a tomar, para variar, pues un voltaje de fuente a 12 voltios. Aunque se podría tomar 9 voltios, 24 voltios, etc., ya que son voltajes mayores a 5.7 voltios. Ahora hacemos un LKB en la malla en la que interviene base emisor y nos resulta la siguiente ecuación. El voltaje de fuente va a ser igual al voltaje que se caiga en la resistencia de base, que va a ser igual a la corriente de base por la resistencia de base, más el voltaje base emisor 0.7, más la caída de voltaje del motor. Ahora, ¿qué pasaría si la carga fuera netamente resistiva? Bueno, pues que la ecuación cambiaría a esta forma. La caída de tensión en esa carga resistiva sería a la corriente de colector por la resistencia de carga, que está indicado acá. Al despejarnos la resistencia de base nos quedaría esto. Y en principio nosotros lo podíamos trabajar así, ya que tenemos como una resistencia implícita RL como 10 ohms. Pero como directamente ya tenemos el voltaje con el que trabaja el motor, o con el que debería trabajar el motor, pues utilizamos esta ecuación directamente. Despejándonos resistencia de base, queda lo siguiente, sustituyendo valores. Voltaje de fuente ahora es 12 voltios, menos 0.7, menos el voltaje nominal del motor, que es 5 voltios, entre la corriente de base 12.5 miliamperios. Haciendo eso nos da 504 ohms. Y nuevamente les repito de que no es necesario hacer el LKB acá para llegar a esta ecuación. Yo lo hago para que sepan de dónde sale la ecuación para calcular R de base, pero este paso pues no es necesario que lo hagan.
Ajustando la resistencia base al valor comercial más cercano y por debajo de 504, eso nos da que R de base debe ser 510 ohms. Valor que vamos a colocar por acá ya. Y ahora vamos a disponernos a calcular R de colector. Para eso hacemos un LKB en la malla en la que interviene R de colector, colector emisor y el motor DC. Entonces el voltaje de fuente BS va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia de colector, que va a ser igual a corriente de colector por resistencia de colector, más la caída de tensión en el transistor, es decir, entre colector y emisor, más la caída de tensión en el motor. Y como el transistor va a actuar como un interruptor, el voltaje colector emisor idealmente debe ser 0. Por lo tanto la ecuación se nos reduce a esto. De aquí nos despejamos resistencia de colector y ya podríamos sustituir valores. Voltaje de fuente 12 voltios menos voltaje nominal del motor 5 voltios entre la corriente de colector 0.5 amperios. Eso nos da 14 ohms. Recuerden que para hacerlo más fácil, bueno, solo utilicen la ecuación final para encontrar la resistencia de colector, sustituyen valores y calculan la resistencia de colector. Como les he dicho, ¿verdad? Siempre hemos tomado el valor comercial más cercano y por debajo de la resistencia. Pero como esto está muy cercano al valor superior, vamos a tomar la tentación de tomar 15 ohms como resistencia de colector. Valor que vamos a colocar por acá ya. Y nuevamente esperamos una caída de tensión, voltaje colector emisor menor a 1 voltio. Ok, estamos otra vez en la simulación. Esta vez la resistencia base está polarizada fijamente por la fuente. Tenemos la resistencia base calculada, la resistencia colector calculada. Y vamos a poner por acá un voltímetro DC para medir el voltaje colector emisor. En principio es marca 12 porque el interruptor está abierto y por lo tanto el transistor está inactivo. Vamos a cerrarlo y vemos una caída de tensión de 0.7 voltios como voltaje colector emisor, con lo cual está bien porque se espera una caída de tensión de 1 voltio o menos. Revisando las características del motor, bueno, pues la resistencia de 10 ohms y voltaje nominal de 5 voltios. Bien, este es el circuito que acabamos de simular. Y vamos a hablar algo respecto a esta resistencia de colector a manera de nota. Y vamos a iniciar diciendo de que la corriente en toda esta malla puede ser de 0.5 amperios. En el caso del motor, ya que se alimenta a un voltaje nominal de 5 voltios, tendríamos que su potencia, la potencia disipada, sería la corriente de colector por su voltaje nominal o el voltaje al cual se espera que llegue el motor. Sustituyendo valores, esto nos da 2.5 watts. De hecho, en todos los circuitos anteriores, la potencia del motor era esta, 2.5 watts. Ahora, esta misma corriente es la que pasa por la resistencia de colector. Si nosotros calculamos la potencia disipada por el resistor de colector, va a ser igual a la corriente de colector al cuadrado, es decir, 0.5 al cuadrado por la resistencia de colector, 15 ohms. Eso nos da 3.75 watts. La diferencia de este circuito con los anteriores es que además de que el motor consume 2.5 watts, la resistencia de colector tiene un consumo considerable de 3.75 watts si utilizamos esta fuente a 12 voltios y si utilizamos obviamente esta configuración de transistor. La potencia disipada por la resistencia de colector tiene un valor equiparable o superior a la potencia disipada por el motor, lo cual implica un mayor consumo total del circuito. Bueno, pues esta es una de las desventajas de este circuito, de que además de que la fuente tiene que ser superior al voltaje nominal del motor, más 0.7 voltios, esta resistencia de colector pues hace que el circuito consuma aún más, un consumo de potencia adicional. Bien, ahora pasaremos a otro tipo de configuración usando un transistor PNP con carga en colector. Utilizaremos en principio siempre la misma carga a 5 voltios a 0.5 amperios. Aquí la fuente tiene que ser igual al voltaje nominal del motor, 5 voltios. Tenemos una resistencia implícita de 10 ohms, una corriente de colector a 0.5 amperios. Y aquí viene lo diferente, y es que como estamos cambiando el transistor a uno PNP, vamos a utilizar un 2N2905 o bien cualquier otro que soporte 0.5 amperios. Si observamos su hoja de datos, vemos que tiene una corriente de colector de 0.6 amperios máximo, y en otra parte de su hoja de datos tenemos que en saturación, si usamos 500.000 amperios, tenemos que esperar una caída de tensión de 1.6 voltios o menos. También notamos que su ganancia de corriente varía desde 20 hasta 300. Como les mencioné, podemos utilizar la segunda menor ganancia que se nos presente, en este caso 25, incluso podríamos tomar 35, pero en este caso, bueno, pues vamos a tomar 25 como beta
Y para hallar la corriente de base, ya sabemos, dividimos la corriente de colector entre la ganancia de corriente. Esto nos da 20 miliamperios en este caso. Valor que vamos a colocar por acá. Y hay una condición que se tiene que cumplir para esta configuración de transistor PNP. Y es que el voltaje de entrada en estado alto tiene que ser superior al voltaje de fuente. Es decir, aquí pues si tenemos un voltaje de la salida de un sensor de 3.3 voltios, pues no nos serviría. El voltaje aquí debería de ser 5 voltios o más. Ahora vamos a hacer un LKB en la malla en la que interviene emisor base. Pero antes hay que indicar de que los transistores PNP se activan con estado bajo. En este caso el estado bajo es 0 voltios. Haciendo el LKB en este caso, considerando un estado bajo de 0 voltios, tendremos que el voltaje de fuente va a ser igual a la caída de tensión emisor base, es decir 0.7, más la caída de tensión en la resistencia de base, que es corriente de base por resistencia de base. Nos queda esta ecuación de la cual vamos a despejarnos resistencia de base. Y nuevamente les repito, no es necesario encontrar pues el LKB en la malla emisor base. Se pueden ir directamente a calcular resistencia base a través de esta ecuación que se aplica solamente para esta configuración de transistor. Sustituyendo valores, voltaje de fuente 5 voltios menos 0.7 entre corriente base 20 mil amperios, esto nos da 215 ohms. Y como ya sabemos, nosotros vamos a tomar un valor de resistencia comercial inferior a 2.15. Pero como este valor está muy cerca de 220, pues nos vemos en la tentación de tomar 220 ohms, aunque sea mayor que 215. Valor que vamos a colocar por acá. Y como lo indica su hoja de datos, se espera un voltaje emisor-colector o colector-emisor, dependiendo de cómo se mida, menor a 1.6 voltios. Nosotros acá tenemos que esperar en este transistor PNP una caída de tensión bastante elevada. La caída de tensión en cualquier configuración que le he mostrado hasta el momento va a disminuir si le bajamos la carga. Pero a cargas muy cerca del máximo soportado por el transistor, pues por lo general el transistor tiende a elevar el voltaje colector-emisor. Bien, ya estamos en la simulación otra vez. Recordemos que el transistor PNP se activa con un estado bajo, por lo tanto tenemos 0 voltios como voltaje de entrada. Tenemos la resistencia base calculada 220, nuestra fuente a 5 voltios, y ahora vamos a colocar un voltímetro DC entre emisor y colector para medir su tensión. Como se pueden dar cuenta, según el datasheet del 2N2905 indicaba una tensión colector-emisor o emisor-colector, como depende cómo se mida, de 1.6 voltios o menos. Pero como vemos acá en saturación nos está dando 1.76, lo cual está un poco elevado según lo que indica su hoja de datos. Con lo cual es probable que este modelo no esté bien simulado en este simulador, o bien que nos esté dando el dato real, o bien que nos esté dando un dato aproximado pero correcto, lo cual solo se puede verificar si se monta en físico, pero que en principio los cálculos para realizarlo han estado correctos. Bien, este es el circuito que acabamos de simular y les mostraré la última configuración que nosotros vamos a tomar en cuenta, que es darle una polarización fija. En este caso, bueno, aquí el voltaje de entrada vendrá de algún sensor o de algún microcontrolador cuyo voltaje sea condicionado para que sea mayor a 5 voltios. Pero entonces podemos polarizarlo fijamente enviándolo a tierra y activando el transistor a través de este interruptor. Cuando el interruptor está abierto, el transistor está desactivado, es decir, es un interruptor abierto. Y cuando está cerrado, como en este caso, pues el transistor está activo o se comporta como un interruptor cerrado. Nuevamente consideramos la misma carga a 5 voltios como voltaje nominal del motor, a 0.5 amperios. Aquí el voltaje de fuente debe ser igual al voltaje del motor, incluso puede ser un poco más, ya que se espera que el voltaje de colector emisor pues sea muy elevado acá. Pero idealmente, bueno, tendría que ser igual al voltaje nominal del motor. Esperamos una resistencia implícita de 10 ohms, corriente de colector pues debe ser 0.5 amperios. El beta es el mismo, ya que estamos utilizando el mismo transistor N2905. La corriente de base es igual a la corriente de colector entre el beta, sustituyendo valores. Esto nos da 20 miliamperios nuevamente, valor que vamos a colocar por acá. Ahora lo que vamos a hacer es un LKB en la malla en la que interviene emisor base. Entonces el voltaje de fuente va a ser igual a 0.7 voltios, voltaje emisor base, más la caída de tensión en la resistencia de base, que es igual a la corriente de base por la resistencia de base.
con lo cual nos queda esta ecuación, de la cual vamos a despejarnos la resistencia de base y vamos a sustituir valores. Voltaje de fuentes 5 voltios menos 0.7 entre corriente de base 20 miliamperios, lo que nos da 215 ohms, igual que en el cálculo anterior, aproximándolo a alguna resistencia comercial, 220 ohms, valor que vamos a colocar por acá. Y como siempre esperamos, al menos en este transistor PNP, una caída de 1.6 voltios o menos. Bien, ya estamos en la simulación del último circuito. Tenemos acá la resistencia base calculada, la fuente, la misma carga. Vamos a colocar un voltímetro DC para medir la tensión entre emisor y colector. Vamos a echarlo a andar y vemos nuevamente 1.76 voltios. Como lo indica su datasheet, debería ser 1.6 voltios o menos, pero aquí nos ha salido un poco alto, igual que en nuestro circuito anterior. Verificamos que la carga sea la misma, 10 ohms, 5 voltios. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les pueda servir y nuevamente los invito a que le den like a este video, que se suscriban a mi canal y que activen la campana de las notificaciones para que te mantengas actualizado de los videos más recientes. Muchas gracias.